¿El mío? Hello and welcome to this morning's session on digital transformation with Professor Antonio Andreoni. I'll now pass you over to Vanessa, who can tell you how to access the Spanish interpretation available for this talk. Thank you, Vanessa. Thank you, Vanessa. Gracias, Vanessa. Bueno, aquí están las reglas generales para la sesión de esta mañana. Por favor, mantenga el micrófono apagado durante la presentación. Si es que tienen alguna pregunta, por favor, esperen su turno a hacer la pregunta. Y si para hacer la pregunta pueden levantar la mano utilizando el icono en la parte inferior de la pantalla o puedes tipearlo en el chat. Respétense a sí mismos y a los demás. Respondan de manera cuidadosa a los comentarios, aun cuando se están expresando cosas diferentes a usted. Responda de manera concisa y si quiere hacer un comentario, pregunte si es que va a ayudar a los demás su comentario. Si quiere mayor explicación o comunicación, por favor, escriban a Perú Newton en britishcouncil.com y en primera instancia vamos a intentar responder a todas sus preguntas tan pronto como sea posible. Y entendemos que muchos de ustedes estarán en casa trabajando en línea durante esta pandemia. No podemos dar breaks en esta sesión, pero no se preocupen si es que hay algún animal o algún niño o alguien está dentro de su espacio de trabajo. Todos estamos trabajando bajo circunstancias especiales. Muchas gracias. Ahora voy a presentarles al speaker de hoy, el profesor Antonio Trioni. Él estará hablando sobre transformación digital. Antonio es el Associate Professor de Industrial Economics y la cabeza de investigación para el Instituto de Investigación y Propósito Público. Y Antonio es un economista industrial trabajando en organizaciones y el ecosistema industrial. Sirve en varios diferentes consejos, incluyendo la OCDE, y es experto sobre la evaluación. Para mejorar estrategias y también las iniciativas de negocio del Banco Mundial. Ahora, Antonio, comenzará la sesión. Muchas gracias, Antonio. Muchísimas gracias Victoria y por la presentación. Y nuevamente tengo mucho placer por esta segunda oportunidad de interactuar con todos por este tema tan importante. El día de hoy, tal como lo mencionó Victoria, vamos a estar cubriendo un tema muy importante. Muchos de ustedes están interesados en esas políticas, este tipo de políticas industriales, y me gustaría comenzar con un ejercicio interactivo que es en realidad intentar entender cuál es su entendimiento de los conceptos de la transformación digital. Este será un punto de partida también para la discusión más adelante, donde intentaremos enlazar algunos materiales, evidencias para la discusión y para la discusión enfocada del contexto de todo.
También voy a presentar un número de estudios de caso. Han recibido bastante material de lectura, incluyendo casos de Costa Rica y Sudáfrica. No tendremos tiempo para entrar en detalles y minucias sobre cada uno de los casos, pero sí será muy útil tener esas herramientas de pensamiento, el contexto del Perú y cuáles son las experiencias que nos pueden enseñar. Vamos a comenzar a compartir pantalla y déjeme empezar de esta manera esta presentación. Un momento, por favor. Listo. Bueno, espero que puedan ver las diapositivas hoy. Solo es la diapositiva de presentación. Vamos a comenzar con las diapositivas. Esta semana mencioné que quisiera regresar a esto. Esto es una pregunta que en realidad se trata de qué tipo de palabras, conceptos, ideas tenemos con el concepto de transformación digital. Nos invito a entrar a esta página web, este link, este enlace que Manuel aquí ha configurado, y quiero que comiencen a poner ahí las palabras que asocian con la transformación digital y luego vamos a poder ver eso en vivo en la plataforma, en esta plataforma. Mientras hacen eso, Manuel también ha posteado este link nuevamente y bueno, este código, si es que tienen que ingresarlo. Y bueno, mientras empiezan con eso, voy a darles un par de minutos y voy a comenzar también a discutir de qué se trata esta sesión. Pero antes de esto, por favor, únanse. Vamos a tener un poco de apoyo sobre esta diapositiva. Basta. For those of you who are just joining, Entonces, para aquellos que recién se están uniendo, esta es una pregunta que estamos utilizando para poder abrir nuestra lecture, nuestra conversación el día de hoy. Tenemos mucho interés en saber cuáles son las palabras, ideas, conceptos que ustedes asocian con la transformación digital, que es el tema principal de la sesión el día de hoy. Antonio, estamos comenzando a tener nuestros primeros resultados. Excelente. Déjeme hacerle refresh a la página. ¿Puede usted verlo? Sí, muy bien. Excelente. Bien, vamos a darle un par de minutos. Y puedo ver, brevemente poner este concepto. Bueno, esto lo pueden poner en español o en inglés, como ustedes quieran. Deberíamos de poder llegar a eso. Muy bien, yo creo que tenemos un buen juego ya de retroalimentación aquí. Déjeme compartir lo que ya tenemos. Y bueno, vamos a mantener eso abierto para que las personas durante esta conversación pueden seguir con esta cantidad de palabras. De hecho, vamos a tomar una imagen de todas estas primeras diapositivas y luego vamos a ver cómo es que van a ir evolucionando y cambiando durante esta conversación. Y aquí, como pueden ver, las personas están mencionando, están viendo la transformación digital, la idea de tecnología. Uy, seguimos viendo su PowerPoint. Solo tienes que compartir toda la pantalla y luego puedes ir de ahí hacia adelante. Ay, discúlpenme. Un momento, por favor. Sí, ahora sí podemos verlo, ¿no? Excelente. Discúlpenme.
Entonces, las primeras palabras claves que parecieran que todos asocian con la transformación digital es obviamente tecnología y muchas otras cosas relacionadas con tecnología. La impresión 3D, pero también materiales, avance en materiales que utilizamos en la producción y la creación de productos. Pero hay otras cosas que no solamente son relacionadas a tecnología, pero también relacionado con los modelos de negocio. Y de hecho, eso es otro tema que vamos a conversar el día de hoy. De hecho, los nuevos modelos de negocio son críticos para entender cómo es que estas tecnologías son desplegadas de manera global en la economía global. Y entre ellos hay unas referencias aquí. Veo plataformas y eso es lo que cubriremos el día de hoy, data y plataformas que existen hasta el punto en el que podemos utilizar datos y recolectar datos y unirlo de una manera inteligente. Y de hecho, ciberseguridad, apenas hablamos sobre una plataforma, hablamos de ciberseguridad, pero lo interesante también es que uno hace referencia a una gran cantidad de cambios que puede ir más allá de negocio. Hay instituciones, la importancia de cambiar las leyes y esto será algo que vamos a conversar hacia el final de esta lectura, referencia a las iniciativas y las leyes de competencia que pueden ser aplicadas para regular cada una de estas plataformas, pero también ideas más amplias sobre cultura, cambios de paradigmas y el contexto más amplio sobre el que se despliegan estos pensamientos y cambios en la manera de pensar en las personas y los negocios que piensan sobre las interacciones globales y la tecnología en este espacio. También hacemos referencia a estos temas más amplios a los que muchas veces se hace referencia cuando se habla sobre la transformación digital, cuando hablamos del cambio de paradigmas, cuando hablamos de la industrialización. Y es aquí que será nuestro punto de partida de nuestra lecture el día de hoy, entendiendo que es parte de este supuesto revolución industrial. Los invito a seguir agregando palabras. Durante nuestra conversación regresaremos a este ejercicio para ver, basado en nuestra conversación respecto a la transformación digital, cómo va a ir cambiando. Ahora, no sé si puedan confirmar que puedan ver mi diapositiva ahora. Sí, perfecto. Ahora, el objetivo principal de esta sesión realmente será cubrir dos aspectos muy importantes sobre esta transformación digital. Para comenzar, ¿cuál es esta economía nueva en la que nosotros tenemos esta transformación? Y muchos de ustedes ya conocen, tienen un buen conocimiento sobre el hecho de que principalmente dentro de las discusiones de cambios de el cambio de la economía digital y en las primeras 3 sesiones en este programa, tal vez la referencia sea en innovación y la oportunidad de la oferta de digitalización y transformación dentro de las economías para poder cumplir con los desafíos globales y para poder transformar e innovar la manera en la que hacemos cosas, consumimos productos, accedemos a los servicios. Muchas de esas cosas son revolucionarios, pero a menudo no es muy claro lo que los hace tan revolucionarios. Entonces, comenzaremos por ver cuál es la naturaleza de estas tecnologías, la estructura, de cómo es que ha sido cambiado esto desde las nuevas tecnologías y vamos a ver esto al enfocarnos en una gran cantidad de tecnologías claves de esta cuarta revolución industrial y luego intentaremos ver cómo es que la oportunidad de utilizar estas tecnologías son fundamentalmente muy diferentes cuando vemos este tipo de encuentros como el que tenemos en Perú y mostraremos datos eh, que de hecho marcan y tienen una base, un benchmark en el Perú en referencia a la transformación digital. También veremos la manera en la que, así
los países de ingresos medios han recibido estos desafíos y que han recibido esas políticas. Y me voy a enfocar en uno en particular, que es respecto al desarrollo de habilidades digitales. Haré esto al referirme a un caso ya cerrado, regional, que es el caso de Costa Rica y es muy conocido en América Latina. Es un dispositivo médico y voy a intentar darles una idea respecto a qué es lo que está haciendo la digitalización en el contexto de Costa Rica, especialmente el sector de dispositivos médicos, que son la fuente de la estrategia industrial reciente que tienen. En la segunda parte de mi presentación voy a alejarme de la discusión de tecnologías que están detrás de esta nueva economía digital a poder ver el cambio importante, no solamente en tecnología, pero también las organizaciones y los modelos de negocios que nos permiten utilizar estas tecnologías y crear y capturar valor y poder identificar las amenazas en este proceso. Y aquí estaremos buscando particularmente el rol de la plataforma digital. Ahora, las plataformas digitales son bastante complejos porque son muy diversos. Intentaremos tener una presentación general sobre qué es lo que hace que las plataformas digitales sean la nueva manera de relacionarse en esta relación entre los consumidores y los productores y cómo es que las plataformas digitales cambian las ideas tradicionales alrededor de estos diferentes mercados y organizaciones. Y también aplicaremos este marco para poder buscar la forma en la que ahora se requiere, no solamente respecto a promocionar las plataformas digitales para las políticas, pero también se requiere pensar en cuán importantes son desde la política y de hecho la competencia. Si es que pensamos en cada una de las plataformas digitales y datos, los datos son intrínsecamente la nueva fuente de creación de valor en muchas actividades en diferentes industrias. Vamos a mirar cosas como am, equipo y el sector. Y de hecho, eh, esto será en un intento de extraer valor de estos datos y la pregunta mayor sería cómo regular esos datos locales o la localización de los datos y también cómo asegurarnos de que las plataformas digitales no son utilizados para incrementar esta parte o abusar esas oportunidades para los negocios domésticos. Y vamos a terminar este lecture, esta conversación, esta presentación por esas oportunidades y desafíos que pueden existir en el Perú. Y vamos a hacerlo nuevamente intentando identificar cuáles son las palabras claves o conceptos que creen que sean centrales, que deberían de ser parte de la discusión sobre la transformación digital. Ahora, comenzaremos con la primera parte. Muchos de ustedes conocen este tipo de representación de la evolución de las tecnologías, que es llamado esta cuarta revolución industrial. En muchos casos, los reportes y los estudios nos han demostrado que hemos entrado en una fase en la que realmente la clave de estas o en habilitar esas revoluciones es alrededor de las tecnologías. Si es que, por ejemplo, miramos el sector industrial más amplio, si es que la tercera revolución será relacionada con ACT, electrónicos, megatrónica o desde el punto de vista organizacional a procesos como producción o si es que miramos el sector automotriz, por ejemplo. Ahora estamos moviéndonos hacia un nuevo tipo de tecnología y una nueva plataforma y en muchos casos estas nuevas tecnologías son referidas como plataformas más blandas, el Internet de las cosas, Big Data, inteligencia artificial, robots, cobots,
la manufactura y obviamente las tecnologías de esta cuarta revolución tecnológica e industrial. Y estas tecnologías realmente están cruzando por varias actividades de la economía y la sociedad. Y de hecho, la transformación digital no está sucediendo solamente en este sector, pero también está sucediendo en el sector público, no solamente privado, donde estos sectores muestran una nueva oportunidad y estas otras desafíos en coordinar estas políticas. Y el clustering de estas tecnologías, nosotros podemos ver diferentes maneras de representar cuáles son estos clusters. Las personas son, por ejemplo, esto es un cuadro de la forma, las personas están mirando a la tecnología, están describiendo en relación con la aplicación de ellas. En el contexto de la manufactura, vemos cómo es que se puede transformar la manera en la que las compañías pueden utilizar componentes para productos complejos o, por ejemplo, el prototipado o el prototipado rápido y los negocios para la creación de estos nuevos productos. Y también, claro, tenemos mucha referencia, la inteligencia artificial y muchas formas de innovación que provienen de la posibilidad de utilizar datos en un ámbito muy inteligente e inventivo, también el machine learning. Pero hay otros tipos de áreas como biotecnologías, nuevas ingeniería, neotecnología, que ahora están evolucionando hacia un nuevo estado. Entonces, estos clusters nos demuestran que estamos hablando sobre estas nuevas tecnologías importantes y, claro, tecnologías que vienen ahora transformando y desarrollando en nuevas ramas. Ahora, si alguien mira estos clusters de tecnologías, por ejemplo, miramos a la robótica, podemos mirar otros tipos de otras tecnologías. Y alguien podría decir que estas tecnologías de hecho no son nuevas. Y es correcto hasta cierto punto. La robótica y el uso de los robots o en esas líneas de producción, de hecho, comenzaron en los 60 y hemos visto cómo en la adopción de esas tecnologías han sido relativamente despacio en los años, en el hecho de que aún estamos viendo estos sectores principales en los que estos robots son utilizados y la automatización se utiliza, pero también los nuevos sectores están emergiendo de manera gradual y están utilizando esto. Entonces la pregunta será, ¿qué es o cuál será la parte nueva de esa cuarta revolución digital? Si es que es cierto que hay muchas tecnologías que ya estaban presentes antes, ¿por qué es que hablamos sobre la cuarta revolución? Bueno, el motivo por el que hacemos esto es para comenzar relacionado con el hecho de que por qué en el pasado estábamos acostumbrados en la última revolución a la idea de estas tecnologías de propósito general, electrónica o acceso a electricidad antes, y la manera en la que la digitalización está presentando esta nueva aplicación, eso va más allá de siquiera la idea. Y las personas hablan sobre el hecho de que fundamentalmente ahora tenemos tecnologías transversales, tecnologías que tienen una aplicación que está en casi todos los sectores. Por ejemplo, cuando nosotros vemos la lista de tecnologías que hemos mencionado antes, en muchas de estas tecnologías en ese clúster tecnológico, vamos a tener ese elemento de datos o un elemento de un punto de vista de sensores y otros sistemas arduos que nos permiten recolectar este estado. Y también tenemos el almacenamiento de estos datos como un, ah,
en una nube o en esas instalaciones, pero fundamentalmente estas son tecnologías que se están abriendo y están abriendo oportunidades transversales. A menudo las personas hablan sobre la manufactura o la automatización, eh, en donde hemos estado antes, en las que fácilmente hemos hablado sobre los robots y la automatización. Y esos cambios, de hecho, también están ocurriendo en el sentido tradicional, si es que estamos hablando de retoque y la agricultura, donde satélites están utilizados para informar cómo está la tierra o cómo se configura o eh, y dónde es que encajan y cuáles son las iniciativas que están ahí para indicarnos que esto va mucho más allá de este sector de manufactura tradicional. También la minería y producción. Estamos hablando de mentes digitales, donde es posible fundamentalmente controlar estas actividades extractivas que sean completamente digitalizados y automatizados. Y esto se hace posible al utilizar nuevamente sensores que nos permiten saber cuando alguna tecnología específica robotizada puede extraer recursos del suelo y esto reemplaza algunos componentes que ya están más antiguos, anteriores. Y si hablamos sobre servicios y obviamente cosas que son muy relevantes para el Perú, como el turismo, que de hecho el digital advertising y el acceso al trabajo global, nos damos cuenta que estos son un tipo de tecnología transversal y revolucionario. ¿Y cuál es el segundo elemento aquí que en un sentido hace que esta digitalización sea una real revolución aquí? Bueno, el segundo elemento sería en que los datos siempre han sido y serán una dimensión muy importante de cualquier tipo de revolución industrial, tanto en el pasado como ahora. Pero hoy no solamente hablamos sobre datos, pero también hablamos sobre Big Data y la inteligencia o el uso inteligente de los datos. Cuando nosotros vemos la primera revolución, claro, los datos estarán ahí, pero la capacidad que tenemos ahora de realmente recolectar grandes cantidades de volumen es algo que nunca nos ha sucedido antes. Y también estamos viendo que estos datos se utilizan y agregado en este Big Data que puede ser analizado en tiempo real y de hecho esto puede ser agregado a sistemas, en algoritmos de Machine Learning y también sistemas que apoyan el Internet de las cosas, que ahora los productos, las tecnologías, el uso del consumidor, productos y servicios que constantemente están interactuando en tiempo real a través de ese sistema de Big Data. Y vamos a regresar a eso después, cuando hablemos sobre plataformas. Aquí nosotros nos damos cuenta de que muchas de las tecnologías y los cambios que estamos observando en esta cuarta revolución son incrementales. Entonces, se decide que el uso de los datos, de hecho, está incrementando en esta última revolución, pero también al mismo tiempo el uso de Big Data, tal como lo tenemos ahora en la aplicación de Big Data, en el contexto de estos sistemas digitales, es que es algo que nosotros podemos definir que sea disruptivo. Y este gráfico nos da un sentimiento, un entender de cómo es que vemos que esto sucede en estos últimos 2 años. Y esto es uno de los materiales de lectura que nosotros tenemos de esta presentación, y esto básicamente muestra el incremento exponencial del tráfico protocolar de Internet que hemos visto entre 2017 y eh, hasta el 2022. Y aquí lo que podemos ver que es en muchos casos nosotros aún estamos
en varios países que son dominantes en el uso del tráfico protocolar, del tráfico de Internet, y podemos ver el Asia-Pacífico, que ha sido un incremento dramático, China, Corea, Japón, pero también que eh, eh, a otras economías más avanzadas, más maduras, europeas, por ejemplo, aún son una gran parte o juegan un rol bastante importante en esta industria. Y desde el punto de vista de los segmentos, podemos ver que los datos del consumidor siguen siendo una gran parte de esta cantidad de datos que son recolectados, pero también negocios que también están incrementándose bastante. Tenemos el tráfico protocolar, la cantidad de datos que son recolectados y transferidos muestran, claro está, que hay un incremento de un área aquí de negocio. Y ahora, el segundo aspecto que nosotros mencionamos son los datos como una clave de este aspecto, y esto estrictamente se relaciona con el tercer aspecto, que es cómo los datos se utilizan y cómo es que fluye estos datos a través de esas tecnologías claves transversales. Y cuando uno mira, esto es un cuadro que el doctor Sturgeon de MIT ha producido sobre cómo es que nosotros ahora no solamente estamos utilizando datos de una manera lineal, estática, sino que también estamos alimentando procesos que constantemente están generando datos nuevos, y cuando se genera datos nuevos, eso crea oportunidades para el futuro que en realidad nos ayudan a movernos de, si es que pensamos, por ejemplo, de una fábrica, el uso de datos, utilizamos desde la dimensión de negocio, podemos ver que en donde se generan los datos, luego ahora esto se pone a el almacenamiento, y esto es puesto en data analítica, y esto luego entra en machine learning y cómo hacer la toma de decisiones, y esto alimenta la manera en la que la plataforma funciona en la utilización de este tipo de nuevos datos. Pero al utilizar estos nuevos datos, esta plataforma constantemente cambia, se actualiza, y esto, de hecho, alimenta la manera en la que las fábricas y los usuarios también están relacionándose con estos datos. Y es un proceso simple en el que los procesos transversales en cada una de estas áreas han adoptado para poder salir y tener innovación y cambios alrededor de estos datos. Este Estos aspecto aspectos alrededor de cómo fluye a través de tecnologías transversales es el aspecto revolucionario clave de lo que nosotros estamos viendo ahora. Es el hecho de que esta data puede fluir a través de todas estas áreas porque fundamentalmente estamos viendo una convergencia entre diferentes tipos de tecnología y en algunos casos incluso una fusión entre estas tecnologías y su integración, que hace posible utilizar la data de esta manera efectiva. Si vemos el gráfico que está a la izquierda en la diapositiva, pueden ver que hay una cantidad de tecnologías que son bastante antiguas, si es que pensamos en diseño activo y, y software. Podemos ver claramente tecnologías de la tercera revolución industrial. ICT es una tecnología de la tercera revolución industrial. Pero la manera en la que estas tecnologías están brindando resoluciones blandas que ahora se integran con nuevos tipos de hardware, en este caso el cambio de la automatización simple a algo más flexible, la impresión 3D, etcétera. Estas son nuevas maneras de convertir esta infusión de la tecnología. Esta convergencia significa que al menos estas tres áreas, conectividad, hardware y software, necesitan acercarse más para ser capaces de brindar lo que nosotros llamamos la cuarta revolución industrial. Sin
cierto tipo de software, el cerebro de las máquinas y los sistemas y plataformas que manejan gran parte de la economía no podrían utilizar este tipo de tecnología. Y sin la conectividad y la conectividad avanzada, el Internet de las cosas, no seríamos capaces de tener recolección de data en tiempo real y utilizarlo para alimentar nuestros sistemas. Entonces, esto significa que cuando pensamos acerca de la transformación digital, no estamos pensando acerca de una tecnología, estamos pensando en un conjunto de tecnologías transversales, ese era mi primer punto, que utilizamos para la data, big data y analítica de data. Ese era mi segundo punto. Y tercero aquí, tecnologías que son transversales y enfocadas en la data, que están convergiendo, fusionándose en nuevos tipos de plataformas que no teníamos en el pasado y se están integrando en la a la economía de una manera revolucionaria. Entonces nos damos cuenta que para la revolución industrial es un poco más complejo que una sola tecnología. En realidad, muchas veces la gente asocia la cuarta revolución industrial a un tipo de tecnología específica o un conjunto específico de tecnologías. Y, por ejemplo, la gente habla de nueva robotización o cómo va a afectar a los empleos, pero la robotización tiene que ser entendida dentro de este contexto más amplio, donde hay convergencia entre robots y sistemas de conectividad y software, que significa que los robots son más flexibles o son capaces de trabajar junto con los trabajadores en las líneas de producción y también otras tecnologías que también están en la lista del lado derecho de la pantalla, como por ejemplo analítica, de Big Data, inteligencia artificial, etcétera. Muchas de estas tecnologías están en el núcleo de lo que nosotros llamamos el- la fabricación inteligente y se integran o se fusionan con un conjunto más amplio de otras tecnologías que están relacionados con biotecnologías, nuevos materiales, nano, micro tecnologías y tecnologías avanzadas. Lo que es importante entender aquí es que no solo es que todas esas tecnologías convergen, son transversales o se fusionan en nuevos sistemas de tecnología, sino que también están operando dentro de firmas y a través de firmas. ¿A qué me refiero con esto? Si se acuerdan, habíamos discutido en la sesión anterior cómo es que la economía global está siendo transformada y transforma el rol que jugamos en esto. La transformación digital es una transformación que está sucediendo dentro de cada una de estas firmas que son parte de esta cadena de valor global. Y también está sucediendo en la intersección de todas estas firmas. En otros términos, estamos viendo una cadena de valor digital global que se está volviendo una nueva forma clave de organización y de desarrollo de la producción industrial. La el hecho de que se haya vuelto digital significa que potencialmente hay mayores eficiencias de coordinación, si estamos pensando en el ejemplo que vimos antes de predecir mantenimiento de sectores como, por ejemplo, extracciones o equipamiento, que son bastante relevantes en Perú. Muchas de las compañías internacionales que están operando dentro de ese sector y operan en Perú, o en Sudáfrica, o en Australia, o en Chile, son compañías que ahora están integrando la transformación digital junto con la cadena de valor y a través de las diferentes actividades. Entonces, no es simplemente que están cambiando las prácticas internas, sino que están induciendo los cambios, forzando los cambios hasta su cadena de suministro. Y eso se puede ver en diferentes sectores. No es solo para el contexto de minería, si estamos pensando el sector automotor, los robots, son bastante, es una tecnología bastante dominante y
podemos ver diferentes cosas que están pasando en turismo y en las cadenas de suministro de comida, etcétera. Ahora que ya tenemos una mejor idea de qué es revolucionario, la siguiente pregunta va a ser si está hecho de un conjunto de diferentes tecnologías que se fusionan y son transversales, ¿cómo es que algunos países que todavía tienen dificultades con la tercera revolución industrial todavía tienen problemas con eso? ¿Cómo es que van a ingresar con estas oportunidades? ¿Cómo pueden comenzar su transformación digital? Esta es la segunda parte de mi discusión aquí porque creo que es bastante relevante para países de ingresos medios, para que se comprometan con la realidad de estas tecnologías y los retos que presentan. En este trabajo que hicimos para la Organización de Desarrollo Industrial de las Naciones Unidas, es un reporte que hicimos para el 2020, básicamente estamos viendo 5 diferentes retos. El primero, y muchos de estos retos en realidad se aplican mucho al contexto de Perú y varios otros países de ingresos medios. El primer reto es el hecho de que la absorción de la tecnología requiere que a nivel de país se cumpla cierto hito de capacidad. ¿Qué significa? Que muchas de esas tecnologías necesitan, por ejemplo, que las compañías ya hayan sido capaces de dominar algunas tecnologías anteriores de la anterior revolución industrial. En otros términos, no siempre es tan simple saltar hacia la cuarta revolución industrial si no se ha completado la tercera revolución industrial, y vamos a regresar a este punto después también, mostrando diferentes tipos de capacidades y este hito de capacidad. Las tecnologías pueden ser absorbidas, pero para ser desplegadas de manera efectiva, las capacidades también en sectores tradicionales se tienen que construir. Y esto es algo importante porque el riesgo es que la transformación digital se vea como algo eh, muy separado del pasado y los esfuerzos se ponen en desarrollar iniciativas de tipo futurista sin construir un cimiento sólido o una base sólida. El otro punto es que en muchos casos, si pensamos en las tecnologías que hemos discutido hasta ahora, las compañías no están construyendo una línea de producción nueva o una actividad desde cero. Hay un legado y sistemas de legado que tienen que ser reconfigurados para integrar estas nuevas tecnologías. Y esto es algo que requiere, una vez más, una atención específica, porque en un país donde la cantidad de inversión puede ser limitada por ciertos problemas, por supuesto, esta inversión para este sistema delegado es particularmente importante. El tercer reto es que muchas de estas tecnologías son potencialmente bastante poderosas, pero también son muy, o necesitan muchas cosas, requieren infraestructura digital que haga posible utilizar esta tecnología de manera efectiva. Si nosotros tenemos problemas en términos de conectividad digital y problemas alrededor, incluso otros tipos de infraestructura básica como buena calidad de electricidad o ese tipo de cosas, esto afecta fundamentalmente las posibilidades de capturar oportunidades de esta transformación digital. El cuarto reto es que incluso en muchos países vemos islas de productividad y transformación digital. Y el gran problema es cómo difuminamos esta tecnología y cómo las compañías y los sectores y las actividades que no tendrían ventaja en esta tecnología puede tener nuevas oportunidades. He trabajado mucho a través de otros países de ingresos medios con colegas en Brasil, en Sudáfrica y también recientemente
en otros países y esta difusión de tecnología es central. Van a encontrar islas de desarrollo muy alto en tecnología, digitalización en estos países, pero si se mantienen siendo islas, las oportunidades de estas tecnologías no van a impulsar una transformación más amplia que sea socioeconómica. Ahora, lo que mencionaba antes, el hecho de que muchas de estas tecnologías no son utilizadas por las firmas de manera independiente, sino que son utilizadas dentro de esta cadena de valor digital global. El punto es, ¿quién controla estas tecnologías a través de esas cadenas de valor y cómo las asimetrías de poder dentro de estas cadenas de valor entre las compañías globales, los primeros proveedores a nivel nacional? ¿Cómo es que todas estas asimetrías de poder afectan el acceso a la tecnología y también el costo de ellas? En muchos casos, vamos a regresar al punto otra vez de la charla, y a veces el costo de tener el acceso a una plataforma digital eh, o a la data que hace que esa tecnología sea tan poderosa es bastante caro, el costo es bastante alto y lo hace difícil, sobre todo para compañías pequeñas o medianas, para poder utilizarlo. Ahora, déjeme enfocarme en algunos de estos retos y voy a mostrar un caso de éxito donde por muchos años el país ha podido desarrollar nuevas tecnologías digitales y capacidades digitales. Si ya están familiarizados con Costa Rica, en los últimos 20 años eh, ha mejorado mucho en lo que es aparatos médicos. El gobierno lanzó un paquete de iniciativas y políticas de una estrategia de transformación digital y, y el sector de aparatos médicos o dispositivos médicos ingresó a esa estrategia. La razón es por la que pongo esto es porque es uno de los sectores que en realidad ha visto un uso dramático de esas tecnologías. El material que brindan, repaso aquí el desarrollo de este clúster de aparatos médicos en los últimos años y especialmente cómo es que Costa Rica pudo atraer compañías internacionales como Baxter y Medtronic para que apoyen la cadena de suministro nacional que ahora tiene más de 70 compañías especialistas. Si se acuerdan, en mi sesión anterior, cuando mencioné la importancia de los sistemas de producción local y desarrollar también la cadena de suministro de manera nacional para incrementar cosas como los puestos de trabajo, hablamos de los retos que tienen algunos países en este contexto, en cómo es la política o qué tan importante es la política industrial. Y tiene un rol muy importante en el caso de Costa Rica, especialmente al hacer estos clusters de aparatos médicos, que eran productos bastante simples, desechables, que son los aparatos de clase 1 médico. Pasaron a la clase 3, que significa instrumentos más quirúrgicos, otro tipo de aparatos de infusión y sistemas para medicamentos, e ingresaron o pusieron la digitalización en sus plataformas. Si pensamos en el COVID-19, en esta crisis, y cómo es que esto ha eh, elevado la preocupación por la disponibilidad de equipos médicos, vemos que es algo crítico. Y esto ofrece muchas oportunidades para la digitalización y oportunidades para la transformación en un país como Perú. La razón, por supuesto, es que en muchos casos este es un sector donde muchas de las soluciones son específicas al contexto, donde la relación entre los negocios, hospitales y el sector público, especialmente la procura pública, es muy importante. Hay muchas cosas que se pueden utilizar ahí para apoyar la transformación digital. Lo que Costa Rica ha estado haciendo es también abordar muchos de los retos que yo ya nombré con respecto a la digitalización. Y esto se ha realizado enfocándose en inversiones específicas de servicios para
compañías pequeñas y medianas, servicios tecnológicos para mejorar sus capacidades, pasar de algo básico a algo más intermedio o más avanzado y pasarlo de una o hacerlo de una manera granular. Y en la data que compartí con ustedes van a encontrar estas matrices de capacidades digitales en la que han participado varias compañías a las que se entrevistó de diferentes países, Asia, Latinoamérica. Y aquí pueden ver cómo es que la transformación digital no necesita solo una capacidad o una habilidad, sino que necesita diferentes tipos de habilidades para desarrollarse. Como resultado de esta complejidad, vemos estos ejercicios de mapeo que el Foro Económico, por ejemplo, ha hecho para ver diferentes capacidades de los países en el contexto de la transformación digital. Vemos que muchos países, en particular si ven Latinoamérica, están en el cuadrante que ha sido definido como nascente, que significa países que están en las etapas tempranas recién de esta relación con la tecnología. Esto se ha hecho construyendo indicadores para ver la economía estructural y también los impulsores que lo apoyan. Por supuesto, muchos de ustedes ahora están pensando en maneras dónde está Perú en este mapa, pero no puedo resolver esa curiosidad. Perú está casi en el centro de ese grupo de países que ahora están intentando moverse a una relación más estratégica con la transformación digital. Y podemos brindar también más información acerca de dónde están estas cosas. Hasta ahora hemos visto una gran dimensión de la transformación digital, que es, por supuesto, la tecnología. Muchos de ustedes pusieron la palabra tecnología en el centro de su mapa cuando estábamos discutiendo acerca de qué palabras asociamos con transformación digital. Esta dimensión es crítica y podemos hablar de, o podemos ver cómo se está desarrollando, pero la tecnología por sí sola no sería suficiente para justificar esta diversidad de experiencias alrededor de los países. Hay algo más que está en el núcleo de la transformación digital, que en realidad es la manera en la que los modelos de negocio han cambiado para utilizar esta tecnología. Y esto abre la segunda parte de mi discusión, que es cómo es que ahora vemos la economía digital en modelos de negocio, cómo están emergiendo y cómo las plataformas digitales son críticas para entender el funcionamiento de estos modelos de negocio. Una cantidad de estudios han intentado identificar cuáles son las características clave de estos nuevos modelos de negocio. Y de hecho, los modelos de negocio dentro de la economía digital están constantemente desarrollándose y son bastante heterogéneos alrededor de diferentes sectores o actividades. Entonces, estamos aquí viendo principios que son utilizados y aplicados de diferentes maneras en diferentes sectores. Pero estos principios, si ustedes desean, son la tecnología organizacional transversal que utiliza la economía digital. Y al final de la historia, los modelos de negocio son en sí tecnologías, pero están creando diferentes tipos de soluciones para un problema que es la integración y el uso de la tecnología de hardware y software en las economías reales. El primero de estos tres modelos aquí es lo que muchas veces decimos como la innovación abierta. La innovación abierta es una forma de precompetitivo, como incluyendo criterios de diseño o procesos de estandarización que pueden añadirse a través de consorcio o a diferentes fuentes y tecnologías de ingeniería para intentar juntar estándares comunes o
esfuerzos comunes para desarrollar esta estructura básica donde se construyen estas tecnologías. Por ejemplo, hay programas computarizados de idiomas que son open source, que son gratis. Y la innovación abierta es una dimensión importante porque crea espacios abiertos o o investigadores en Perú y en diferentes países en esos medios. Esta solo es una dimensión que se concentra mucho en diferentes áreas si quieren ver la cadena de innovación. Hay dos modelos que son importantes aquí. Uno da la idea de la modularidad y aquí voy a decir la modularidad profunda. ¿A qué me refiero con esto? La modularización no es nueva por sí sola. Los productos que tenemos han sido construidos con una arquitectura modular. Para ser modular en la arquitectura, necesita que cada componente sea intercambiable y que puedan añadir o quitar partes de los sistemas de productos de diferentes maneras. Por eso son modulares. Nuestros teléfonos celulares tienen modularidad. Tienen esta arquitectura del producto en diferentes aplicaciones. La modularidad se puede ver a nivel del proceso de producción, la manera en la que diferentes ensamblajes son organizados en una línea de ensamblaje más amplia o más grande. Podemos ver el diseño de productos. Se puede ver también, por supuesto, en las plataformas o el espacio más digital, la manera en la que las plataformas modulares son construidas y las plataformas de las plataformas son desarrolladas también. Entonces, si piensan en Amazon o muchos comercios electrónicos, ese tipo de plataformas aplican en el contexto de plataforma el contexto y el modelo de modularidad para expandir, crecer, añadir más servicios, más funcionalidades, más aplicaciones. Esto me lleva al tercer concepto clave de la innovación de modelo de negocios, que es la plataforma o las plataformas de plataformas. La razón por la que hablamos de plataformas es exactamente porque puedes aplicar modularidad y puedes construir encima de cada plataforma, puedes también construir mercados múltiples, plataformas múltiples, niveles múltiples, donde cada plataforma puede intersectarse a los servicios, al envío de productos, a los consumidores. Si pensamos en los modelos de negocio tradicionales que veíamos en la primera, segunda y tercera revolución industrial, tenía límites mucho más claros. Alguien producía o alguien brindaba un servicio y alguien lo estaba consumiendo. En el caso de las plataformas, esta idea de quién está consumiendo, quién está produciendo, muchas veces está enredada y es difícil entender cuáles son la parte económica de estas plataformas. Si pensamos en plataformas como Amazon o plataformas que utilizamos o plataformas para comercio electrónico o plataformas típicas que utilizamos para comunicarnos, Zoom, etcétera, básicamente estamos consumiendo un servicio, pero también produciendo al mismo tiempo data. Y esta data es la que alimenta un proceso, como estábamos discutiendo antes, que permite que la plataforma sea como un intermediario y forme las transacciones del mercado. Comprando un producto en Amazon, nosotros estamos dándole a Amazon, utilizando Amazon como la infraestructura clave, que es el intermediario entre nuestra relación del productor y nosotros como consumidores, pero al mismo tiempo, esta data es consumida o puede ser consumida por las compañías que están produciendo el tipo de productos que nosotros compramos en Amazon para diseñar su enfoque de producción en el
desarrollo de productos, desarrollo de servicios. Las plataformas también son utilizadas para desarrollar plataformas de plataformas, que significa que las plataformas pueden integrarse a otras plataformas y esto les permite expandir su área de influencia. Y pueden entender cómo es que al desarrollar todas estas plataformas terminamos teniendo un conjunto de plataformas muy junta, y esta heterogeneidad a través de las plataformas es muy importante cuando queremos pensar en qué plataforma o qué retos ofrecen estas plataformas. Esto es un gráfico que muchas veces se utiliza em, de un reporte que muestra que hay diferentes tipos de plataformas alrededor del mundo, pero también cómo es que estas plataformas están concentradas en bloques, sobre todo en los Estados Unidos y en China. En Europa es todavía bastante pequeño el trabajo de plataformas a África y está básicamente en Sudáfrica. ¿Por qué es que estas plataformas se concentran y tienden a ser tan diversas y poderosas? La razón principal por la que son tan poderosas es porque en realidad pueden beneficiarse de este efecto de redes, que significa, en términos muy simples, que mientras más gente esté adentro o esté involucrada en la plataforma, más valor tiene la plataforma. La plataforma y la plataforma digital que tiene muy pocos usuarios, no tiene valor. La tendencia hacia capturar esos efectos de redes, internalizar las demandas que son generadas, que se juntan con los clientes y los productores que interactúan y manejar esa interacción entre ellos, permiten que las grandes economías de escala tengan un alcance. El costo de añadir más participantes es cero, que significa que el modelo de negocio puede en realidad ser diseñado de tal manera que al inicio los consumidores o los usuarios de la plataforma en realidad no se les cobra nada por cualquiera de los servicios que se les brinda. Y esto crea, por supuesto, un buen empuje hacia la expansión de la plataforma. Ahora, en este estudio de la Universidad de Oxford, que fue producido hace poco, nos enfocamos en una cantidad de oportunidades y retos que la plataforma digital presenta, sobre todo para países de ingresos medios. Y vimos a Sudáfrica como un caso clave para la digitalización y la plataforma digital está transformando cómo opera su economía. La manera en la que nosotros vemos el caso de Sudáfrica, pero más en general los retos que los países de ingresos medios se enfrentan al utilizar y gobernar las plataformas digitales y la data, es como esta imagen. El artículo que les brindamos también para esta charla habla de manera mucho más profunda acerca de diferentes casos alrededor de diferentes países que han adoptado las plataformas digitales. Lo que este gráfico o este marco nos dice, lo que nos está diciendo es que cuando pensamos en plataformas, tenemos que pensar en este tipo de doble naturaleza de las plataformas. Las plataformas son muy poderosas. Una plataforma al mismo tiempo puede brindar funciones muy útiles. Las funciones que pueden brindar en realidad pueden generar oportunidades de creación y de valor muy significativas. Y vamos a ver un ejemplo ahora. Pero también el efecto de esta plataforma les permite extraer mucho valor también. Tienes estas dos dimensiones, entonces, que hay que tener en mente y separar cuando vamos a abordar la plataforma digital. Por ejemplo, ¿cuál es el poder de Amazon para darle forma a estos mercados? Pero también las funciones que se les brinda a los clientes y a los productores para tener acceso a estos mercados. Cuando pensamos acerca de apoyar el uso de estas funciones a través de políticas industriales
Con políticas industriales, en realidad, podemos extraer esas oportunidades que la plataforma nos ofrece para incrementar oportunidades de creación de valor, por ejemplo, digamos, para compañías que están operando en el sector de minería o de producción en Perú. Al mismo tiempo, tenemos que pensar cómo utilizamos la política de competencia, regulaciones alrededor de la data organizacional que nos permita controlar y gobernar la extensión de este valor de las plataformas. ¿Y cómo es que esta data puede ser no solo utilizada en el contexto privado, sino que también puede brindar muchas oportunidades para diseñar varios servicios que se brindan en ese sector? Aquí estamos hablando de la transformación digital, no solo en el sector de las compañías, sino también en el gobierno y las instituciones. Ahora, el caso que presentamos en este paper, o esta publicación, es bastante importante para la economía peruana porque hay una gran cantidad de similitudes en esta estructura. Y esto es un sector bastante importante, no solamente en el Perú. Por ejemplo, el sector de equipos de minería es muy importante y esto ayuda con la provisión en las plataformas digitales, en este espacio, que es una plataforma del futuro, ¿no? De TI. No tengo tiempo para revisar cada una de esas fases, pero déjeme enfocarme en una de ellos por algunos minutos antes de que tomemos nuestro descanso. ¿Cuál es el caso? Este caso se trata de la manera en la que las plataformas digitales han sido creados y vienen creando oportunidades, pero también presentan desafíos para la economía sudafricana. Si es que piensan en el gráfico que les mostré antes, queremos pensar sobre cómo el turismo es eh, algo que es empoderado al utilizar plataformas que desempeñan cierto tipo de funciones y también cómo se ejercita el poder. Vamos a mirar el caso turístico aquí ahora. La plataforma digital nos da en el contexto de Sudáfrica, pero no necesariamente en el contexto mundial, con una cantidad de cosas claves. Bueno, para comenzar, el acceso, el rango de clientes que tal vez no hubiesen podido tener acceso antes, y eso obviamente crea oportunidades, no solamente para el hotel mismo, pero también para toda la cadena de suministro detrás de ese servicio de la industria turística. También nos da analítica de una mira interior que puede ser utilizado para poder a ver la parte de propagandas o publicidad, las promociones o características especiales y recursos que pueden existir dentro del país y también puede ser utilizado para una propaganda o para poder tener un nicho específico. Y esto todo en verde son las funciones posibles que podrían crear un valor en estos sectores. Hay otros, de hecho, pero esto es como un gran resumen. Pero en el contexto de Sudáfrica hemos visto que estos son oportunidades y funciones que funcionan bien para grandes cadenas de hoteles, pero si tienen unidades más pequeñas o compañías más pequeñas, ellos podrían sentir que es más difícil entrar y aprovecharse de estas oportunidades por el costo, porque es muy alto la comisión que se paga para poder alinearse en las diferentes agencias turísticas. En Sudáfrica es más de 15%. Y a menudo lo que encontramos es que dentro del acuerdo que la plataforma digital y estas plataformas turísticas utilizan para poder hacer el relacionamiento con los hoteles locales, son muy sorprendentes. Por ejemplo, son estos precios, la condición que restringe a los negocios locales de otras plataformas o canales. Y de esta forma
ellos limitan la capacidad para poder dar el apoyo, la diversificación a estos mercados. Ahora, este es un muy buen ejemplo sobre cómo es que las plataformas digitales operan, las oportunidades que dan las funciones claves o que tienden a extraer el valor que en muchos casos en realidad podría ser manejables o accesibles, y es por eso que ah, se tiene que pensar en eh, estas políticas que tienen dos caras de del mismo problema, y por lo tanto el tema no es solo simplemente sobre ser entrepreneurs, sino ver la realidad de estos modelos de negocio. Y quisiera detenerme aquí porque quisiera darle a Cristian 20 minutos más de discusión, pero también quisiera pedir un poco más de información e ideas. Y lo que me gustaría hacer aquí es darles, digamos, unos 5 minutos de descanso. Y mientras toman su descanso y tienen algunos minutos, pueden comenzar ahora agregando algunos de sus ideas alrededor de las oportunidades y los desafíos que un país como el Perú tiene y a la que se enfrenta en el contexto de estas nuevas economías digitales y nuevas plataformas digitales. Entonces aquí los quisiera invitar a que entren a la misma plataforma que se ha utilizado antes, pongan este código y comiencen a alimentarlo de palabras que se refieran a desafíos y oportunidades. Nuevamente va a haber un apoyo en la verificación de cómo es que esto va a funcionar. Espero que esto sea claro y provechoso para todos ustedes y podemos tomarnos unos minutos de descanso ahora. Ah, ya pusiste la referencia. Ejemplar. Perfecto. Entonces nos vemos para la siguiente parte de la sesión.
Let's take a few more minutes to complete the harvesting process. We have already quite a few people who have already inputted information, so I'm glad to see that. And also, I will show you the Y entonces vamos a mostrarles cómo es que esa parte inicial de las palabras que las personas asociaron con el concepto de la transformación también se ha expandido. Excellent. We have already 10 people who have put in quite a few comments. I'll wait for literally another 1 minute to allow people who are just typing to finish that, and then we will start again. Antonio, Yeah. some people were asking about if it's possible to share where you're like the sources of your data. Maybe we can Compartir las fuentes de sus datos. coordinate that with, Sí, podemos coordinar eso tal vez como con un consejo para ellos, para compartir. don't worry about it. Definitivamente, sí, claro. Todas las referencias ya se encuentran en los documentos que hemos compartido, pero podemos darles una lista de algunas cosas más específicas que existen en este momento. I'll take a note on that and then Bien, tomaré nota de esto y me aseguraré de hacer un seguimiento en el siguiente break. Okay. I think we might- Muy bien, yo creo que también vamos a volver a iniciar. ¿Qué les parece? Para comenzar, gracias a todos quienes hayan dado información aquí. Solo queríamos, para comenzar, demostrarles cómo la definición y las palabras que se asocian a este cambio realmente ha iniciado. Y puedo ver desde el comienzo ha ido expandiendo nuestro pensamiento sobre
qué es, cómo se ve la transformación digital, y puedo ver más y más énfasis en esta plataforma de New Business, infraestructura y el sector más amplio de temas que están haciendo que la transformación digital sea posible, y también cómo es que esta transformación digital no solo está, bueno, esta mindset de cultura y otros, es otro sector de este tipo de cultura, de pensamiento. Y no sé si alguien tenga comentarios, preguntas por el momento, o alguna idea sobre cómo es que hemos obtenido eso, o tal vez sugerir qué es lo que de repente falta aquí, que debería de ser parte de esa definición sobre lo que debería de ser una transformación digital. Yo creo que hemos hecho un muy buen trabajo de las iniciativas, de lo que hemos visto, pero también, bueno, entender que algunos se dejan atrás en la conversación. Entonces, como siempre, cualquier persona que quiera unirse puede hacer la pregunta ya fuera o comentar en esta primera diapositiva, lo puede hacer ahora. Yo supongo que Manuel estará asegurándose de que no nos falte nadie, ¿no? Esto es una pregunta que viene pendiente de... Veo una cantidad de preguntas aquí en el archivo y en esta presentación, ¿no? Yeah, Sí, bueno, Sandra was asking Sandra estaba preguntando sobre that we were talking about like en que data. estábamos hablando como sobre datos, data y cómo podemos cambiar la educación de una manera integrada, ¿no? O más comprensiva. Y yo creo que aquí es muy importante, eso es un área muy importante de investigación respecto a los desafíos y las habilidades para poder relacionarse con estas oportunidades, y cómo es que el sistema de educación puede jugar su rol aquí. Y claro está, no simplemente es cómo es que puede contribuir a la digitalización o a la producción de habilidades, sino también por el otro lado, cómo es que la digitalización puede hacer ah, que sea posible las nuevas formas o nuevos modelos. Y aquí depende mucho de qué es lo que estamos viendo, ¿no? Como se podrán dar cuenta, hemos hablado sobre varios diferentes sectores en donde hay diferentes organizaciones que están a cargo de identificar estas asociaciones y centros de tecnología, y haberse encargado de identificar qué es lo más crítico, qué tipos, cuáles son las habilidades más críticas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la evidencia que proviene de diferentes países? ¿Por qué es que necesitamos tanta capacidad? Aquí también necesitamos bastantes capacidades que tal vez sean más tradicionales y que puedan ser integradas a realmente ser parte de estas nuevas tecnologías digitales. Cuando yo me refería a la convergencia digital, me refería al hecho de que tal vez se necesite combinar y hacer una reforma de los procesos y tomar en cuenta cómo es que estas tecnologías son transversales, y al ser transversales requieren unas competencias transversales también que permiten que las personas puedan relacionarse de una manera efectiva. Y el desafío que tienen estas organizaciones o sistemas es cómo combinar tanto la especialización y también un conocimiento más transversal que es requerido en este caso, en este espacio. Tal vez solo ir a... Veo que las preguntas están entrando, sí. Sí, tenemos una siguiente pregunta de Maribel Garay sobre qué tipo de marco se puede asegurar, de qué tipo de madurez se necesita. Sí, ¿qué marco puede ser utilizado para medir la madurez en la transformación digital? Entonces, ¿cuánto es que los países pueden ser capaces en relacionarse o tener estas capacidades? Sí, ¿qué marco se puede utilizar para hacer la medición de esto?
Y yo creo que aquí es importante mantener en cuenta que hay diferentes áreas, ¿no? Hay áreas en el que, por ejemplo, acaban de hablar de habilidades donde hay una inversión específica que se requiere, pero también hay otras áreas en particular relacionadas con infraestructura digital que son, bueno, precondicionados a atraer una inversión y tener oportunidades de inversión, ¿no? Entonces, el problema de aplicar este diseño de políticas y combinarlo con cada una de esas políticas es que no están simplemente intentando crear mejores condiciones habilitadoras de inversión, pero también necesitan regular, necesitan tener más áreas de políticas que tal vez antes no hayan considerado. Si piensan en el énfasis tradicional en el requerimiento local de las políticas industriales, ahora es traducido a un contexto en el que si es que un país ha firmado algún acuerdo o ha firmado un acuerdo unilateral para poder acceder a los mercados, un gran capítulo de esto ahora está relacionado en cómo regular los datos y esto son compromisos que son potencialmente cosas que van a afectar la transformación digital. Y mi pregunta o respuesta en este caso sería, uno es comprometido en la capacidad de estas habilidades, uno es más sobre las infraestructuras sistémicas y la tercera es más medio a largo plazo, compromisos de medio a largo plazo respecto a la fuente principal de valor en este espacio generado, que son los datos y cómo es que se utilizan los datos por los diferentes actores principales para incrementar y ver estos diferentes desafíos, ¿no? Bien. Hay una pregunta respecto a poder dar acceso a diferentes personas respecto al acceso de tabletas y el contexto que puede haber ahí. Claro, estos son como las nuevas tecnologías han dicho antes, esto da oportunidad a realmente a refutar el know-how que sería imposible utilizar en el pasado. Se sabe que esto se tiene que complementar de alguna forma, no es suficiente, no es en realidad algo que esté muy sumido en actividades u otras actividades y esto tiene que ser hechos como a medida para cada contexto y lo hemos mencionado antes, la oportunidad de la digitalización en el contexto de el desarrollo de minería o el desarrollo del turismo. Esto no simplemente está relacionado con otra difusión o consumo de otras tecnologías, pero también se relaciona con cómo utilizar estas actividades productivas y comentarios y servicios para poder beneficiarse y tener acceso a este mundo digital. Esta es la segunda diapositiva. Parece que hay muchas oportunidades han sido identificadas respecto a el Perú y respecto a la transformación digital. Interesantemente, no es solamente un énfasis en estar listos, discutir o hablar sobre las competencias y servicios que se pueden entregar para poder obtener o difundir esas tecnologías. Hay un resultado respecto a la optimización digital y procesos y nuevas actividades, pero también alrededor de estas políticas y esa disponibilidad o el querer apoyar. ¿Hay alguna persona que quisiera comentar aparte de esto? También referencia a la voluntad y la experiencia de diferentes países que también están utilizando estas políticas digitales. ¿Hay alguien? Oh,
like, si alguien quiere hablar, puede hacerle, quitarle mute y hacer la pregunta. If anyone wants to ask a question, just unmute themselves and then can ask the question. I can see Tracy Vega is unmuted. Puedo ver que alguien esté sin mute. Okay. Let me just Bien, entonces vamos a mirar también esta parte de desafíos. grab the opportunities part. Y bueno, esa es la oportunidad. Y otro, More now coming in. We'll keep hay más, se están entrando. Vamos a seguir refrescando esta página. Ujú. Anyone wants to ¿Alguien quiere comentar sobre la información? He tenido mucha curiosidad respecto a los esfuerzos que ha puesto para poder apoyar a estos procesos. Y claro está, y el énfasis que se ha puesto en esto y también los que se pueden relacionar con esas tecnologías. Hello. Hola. Hello, Antonio. Hola, Antonio. Hola, hola, claro. Mi nombre es Arturo Coral. Mi nombre es Arturo Coral y yo estoy intentando entender qué es, o sea, respecto a las oportunidades, pero estuve mirando en el sector público, perdón, y tenemos como nuestro sector público tiene como unas políticas relacionadas con la transformación digital. Puedo ver aquí voluntad política, pero hay una voluntad política, hay como esta decretos de urgencias o que son leyes que son en realidad supuestamente para la transformación digital. Y también he visto como un esfuerzo que se ha hecho en el 2016 relacionado con la transformación digital para SMIs, por ejemplo. Pero hoy en día, aún en la pandemia, que es de hecho una gran oportunidad para aumentar este tipo de transformación digital, yo creo que en mi opinión personal, que las personas y las compañías no entienden muy bien este paso de la transformación digital, qué significa, que ellos piensan que solamente ponen computadoras y tecnologías, que eso es una transformación digital y no hay instituciones que estén bien articuladas intentando realmente recoger este gran problema e intentando dar una gran solución. Tal vez sea como islas de soluciones, pero no hay realmente algo que se esté difundiendo por el país de esa forma, ¿no? Y mi pregunta personal era relacionada a la vocación. Por ejemplo, aquí en Perú hay 1 millón de tabletas que se da con contenido y en la currícula, por ejemplo, existe una tecnología de información y piensan en moverse de tecnología de información a la tecnología inteligente o algo así. Son buenos esfuerzos, sin embargo, no hay profesores que están bien capacitados. Estamos hablando de 5.000 a 500.000 profesores en todo el país y ellos no están capacitados. Entonces, entregar 1 millón de tabletas con contenido en estas tabletas. Estamos hablando o podemos hablar sobre la transformación digital o qué más es lo que puede hacer el ministerio para transformar la educación en ese sector.
Bueno, yo creo que estás mencionando temas bien importantes. Este es un desafío que uno ve hasta en países muy avanzados, ¿no? Que están diseñando recién parte de estas tecnologías que ahora tienen esas guías similares y de hecho, ha mencionado un tema muy importante sobre las iniciativas que es similar a lo que se discutió sobre la importancia de estas soluciones como paquetes o menciones, y aquí aún la naturaleza compleja de estas tecnologías significan no solamente dar o entregar las mismas políticas en el público y esperar que las cosas serán suficientes o habrá suficiente cambio, sino el entender la cadena de actividades que se requieren para hacer un real cambio en las habilidades digitales, y también cómo hacer que las compañías tengan conocimiento de cuáles son los problemas de las cosas. Hemos trabajado en temas respecto a estas capacidades complejas y el marco, y una de las cosas que ha emergido es que a menudo hay problemas en respecto a la falta de coordinación y la relación en las instituciones, que muchas de las personas jóvenes no tienen la oportunidad de simplemente recibir el certificado, pero también aprender estas capacidades digitales que son necesarias para ellos. Pero también significa que a menudo estamos en situaciones que a menudo dicen que no hay habilidades o capacidades en el país mismo, no solamente los que son suficientemente capaces, ellos mismos tienen que entender un poco mejor las habilidades que necesitan para este complejo específico. Entonces, este problema de educación, pero las capacidades digitales simplemente van a producir más certificados o estas capacidades. Queremos asegurarnos de que estas personas puedan tener buenos trabajos y pueden completar la transformación en la economía, y esta interfase que hemos visto es muy crítico, ¿no? Y quería comentar eso. Puede comenzar a desmutarse. Hello. Hola, ¿me oye, Antonio? Sí, sí, claro. Sí, bueno, buenos pensamientos y gracias por la exposición. Ha sido muy interesante y ha sido muy útil para nosotros. Yo estoy trabajando en el gobierno, en la parte de Innovación Perú, y de hecho nosotros, creo yo, estamos en el comienzo de quienes estamos desarrollando este problema y la innovación. Estamos en los primeros pasos. Entonces, yo quisiera saber cuál es su recomendación. Queremos saber cómo o dónde comenzar si es que queremos incluir innovación con una empresa pequeña, mediana, y pensamos o hemos enseñado los últimos años en estos escuadrones y están trabajando entre compañías, entre startups y con un sistema, un ecosistema que es muy débil en realidad. Entonces, ¿cuál es la recomendación que puede tener para querer comenzar, con saber dónde comenzar para tener una mejor relación entre las compañías, los sectores públicos, privados y los startups, y también, bueno, la mayoría de aquellos en estos contextos? Entonces, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Nuevamente me dice y me menciona una pregunta muy importante. Si uno piensa, y eso mencioné durante la presentación, de que este nuevo modelo de negocio a menudo nos da oportunidades para interactuar de maneras que aún están en una fuente abierta. Y de hecho, aquí uno puede ver cómo en un nivel país uno puede agregar mucha innovación alrededor de esta plataforma que ya existe. Entonces, uno puede aprovecharse de esta
esta inversión significativa en la plataforma para ponerlo en el contexto de esta industria u otras industrias que estén a cargo y tener un diferente enfoque a este problema o mercado, y podemos ver cómo esta plataforma abierta puede abrir sus propias oportunidades para la manera de operar. Y hasta cierto punto el problema en realidad surge cuando estamos hablando de pequeñas y medianas empresas que aún están intentando regresar a ese punto de apertura en las que están teniendo dificultad a la diferenciación del cambio industrial, intentar cambiar con la Internet y ciertos servicios que realmente aumentan o digitalización, pero la digitalización es mucho más que eso, y crear ese conocimiento es mucho más en poder dar, si quieren, estos servicios de extensión digital e intentar hacer que tengan en conocimiento que otro tipo, o cuál es la capacidad que existe en el sector en el que entran y cómo es que se pueden acercar. Yo creo que esto, de hecho, es un paso muy importante, y en el contexto de la minería, esto realmente puede funcionar. En Sudáfrica, y viendo cómo es que las pequeñas y medianas empresas y cómo es que las compañías funcionan y los equipos de minería pueden integrar parte de esta tecnología para realmente convertirse en más competitivos. Y nuevamente aquí el problema viene a ser que a menudo estas compañías no tienen estas tecnologías intermedias que les da el tipo de apoyo. Y déjeme ser más específico aún, muchas de las tecnologías de las que hablamos aquí son desarrollados o pueden ser desarrollados para ser basados en innovación, dado si es que los innovadores tienen acceso a infratecnología, que significa otros tipos de tecnologías que se tienen que desarrollar. Entonces, por ejemplo, se necesita acceso a data mining, necesitan prototipado, necesitan acceso a una gran cantidad de servicios que van a ser necesarios para probar algunos valores o hacer una escala de la innovación. Esto significa que tal vez ahora estemos ya por fin moviéndonos hacia el soporte que es realmente ser más transversal, pero es enfocado en la tecnología, y mirar cómo es que estas capacidades pueden ser desplegadas en las diferentes fuentes. Tal vez la diversificación de los países, de hecho, es gracias a la manera en la que estas capacidades digitales y luego se vuelve a desplegar. Entonces, en este momento, como mencioné sobre el dispositivo médico, estamos hablando sobre los sectores, y la digitalización es particularmente significativo, y estas son áreas en las que las capacidades han sido construidas que pueden ser vueltos a ser desplegados para diversificar la economía. Para recordar lo que les he mostrado antes, el Perú aún necesita una significativa diversificación para su estructura, y esto puede suceder en procesos innovadores que utilizan cada una de estas plataformas en estos modelos de fuente amplio y abierto para poder transformar. Tenemos una última pregunta, tal vez, dado el tiempo, de Verónica. Gracias. Antonio, me gustaría saber cómo lidiar realmente con el tema de recursos humanos que evoluciona desde el punto de vista de revoluciones digitales. Tenemos las habilidades tecnológicas de la mayoría de personas, y de hecho esto siempre es un desafío para mí para poder seguir adelante hacia la transformación digital, pensando en estas
uniones o los sindicatos y lo que pueden ser muy reticentes a unirse al cambio digital. No sé si es que usted tiene algún tipo de recomendación respecto a este tema. Bueno, yo creo que aquí esto de hecho es un problema bastante importante. Es un problema que a menudo surge dentro de las instituciones. Debe de ser parte de la solución, pero en realidad se convierte en parte del problema. Es que son afectados por los cambios rápidos en las tecnologías ellos mismos. Entonces, muchos de los sistemas de educación tienen que adaptarse de manera muy rápida para reentrenarse, para poder capacitar a otras personas de generaciones más jóvenes. Esto significa que si es que nosotros simplemente estamos requiriendo que esta institución dé otro diseño u otro tipo de desafíos, en realidad no apoyamos a estas instituciones en entender cómo es que se entiende y cómo es que ellos, por ejemplo, nos pueden decir un poco más sobre cómo o dónde ciertas tecnologías se van y cómo nuestro contexto de país y nuestras capacidades y actividades pueden desarrollarse. Si es que nosotros no utilizamos estas oportunidades, tal vez terminemos en cierta cantidad de iniciativas que puedan ser relevantes y puedan tal vez no estén hechas a medida de las necesidades específicas para las oportunidades que son necesarias para el Perú. Entonces, en realidad, no es entrar en la parte específica, lo sé, porque hay ciertas partes que necesita el Perú que son específicos y el programa y la discusión respecto a cómo moverse hacia estas plataformas digitales. Y es por eso que me presté este ejemplo de Sudáfrica. Entonces, se podrá, en efecto, entender cómo es que vamos a poder dar o responder esta pregunta que tenemos. Pero a este nivel queremos asegurarnos de que podamos responder a estas preguntas en que nosotros realmente estamos intentando resolver estos problemas y diseñar soluciones para aquellos que están trabajando en ello, ¿no? Pero gracias por las preguntas. Sé, estoy bien... tengo en cuenta la hora y me gusta mucho la conversación y vamos a poner estas diapositivas en el material para todo aquello que quiera tener acceso a estas diapositivas y puedan ver también que esto es una parte importante y las diferentes personas de diferentes culturas y ver cómo es que funciona todo. Entonces espero que esto realmente sea un buen comienzo para la conversación y que de hecho vamos a hacer que todo esté disponible en este material, en este lecture que podría ser bastante interesante para todos en realidad. Entonces, muchas gracias nuevamente a todos y bueno, les deseo lo mejor y estaremos en contacto muy pronto para la siguiente comunicación. Muchísimas gracias. Gracias, Manuel, por ayudarnos en este proceso.